Número 1. Ayuda a regular nuestro peso y controla el colesterol. Esto es debido a que contiene ácidos grasos esenciales, niacina, que es llamada vitamina B3, y fibras solubles como la peptina en cantidades significativas. Estudios en Asia han encontrado diferencias significativas en los niveles de colesterol total consumiendo jugo de pitahaya y confirman a la peptina como un agente eficaz para reducir el colesterol. Otros estudios corroboran que las fibras solubles como la peptina reducen el colesterol y pueden contribuir a la terapia dietética. Además que aumentan la sensación de saciedad cuando las consumimos. Y esto, sumado a que la niacina o llamada vitamina B3 juega un rol importante en la reducción del colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Número 2. Ayuda a controlar la diabetes. Esto es debido a que contiene antioxidantes, flavonoides y mioinositol en cantidades sustanciales. Estudios demuestran que el extracto de pitahaya es efectivo en la normalización de la glucosa en sangre. Investigaciones en Asia han encontrado cantidades importantes de mioinositol en la pitahaya, compuesto que contribuye a formar inositol en el organismo, cual es conocido como vitamina BH, que pertenece al complejo B. Este inositol es importante porque interviene en la vía de la insulina, con beneficios para la diabetes. Además, este compuesto, con otras vitaminas del complejo B, ayudan al hígado a descomponer las grasas. Además, otros estudios han encontrado que el jugo de pitahaya mejora la resistencia a la insulina, producidos por una dieta alta en grasas. Siendo la insulina una hormona producida por el páncreas, que ayuda a que el azúcar producido por los alimentos entre a las células, con lo cual las células de los músculos pueden acceder a la glucosa y así bajar el nivel de glucosa en sangre. Número 3. Ayuda a la salud cardiovascular. Se ha encontrado que las semillas de la pitahaya contienen un 50% de ácido linoleico y otros ácidos grasos esenciales, además que contiene vitamina B3, niacina, según información difundida por la FAO. La vitamina B3 o niacina juega un importante papel en la reducción de niveles de colesterol malo o LDL y aumenta los niveles de colesterol bueno o HDL. Y tiene un rol importante en el papel de prevención de enfermedades cardiovasculares y también de la arteriosclerosis. También se ha encontrado que el ácido linoleico omega 6 es un ácido graso poliinsaturado y su ingesta puede tener un beneficio cardioprotector sustancial. Número 4. Ayuda al tránsito y salud intestinal. Investigaciones han encontrado que la pitahaya tiene un alto contenido de fibra dietética, de la cual la fibra insoluble y oligosacáridos que no se degradan están en un gran porcentaje. Esta fibra que no se degrada o insoluble es la responsable de aumentar el peristaltismo en el colon, con lo cual reduce el tiempo de tránsito intestinal y es fundamental para padecimientos como el estreñimiento. Además, esas fibras tienen un efecto prebiótico porque estimula la flora bacteriana, haciendo proliferar las bacterias saludables y disminuye las que no son deseables. Con lo cual esta fibra se convierte en un nutriente básico fundamental para regular el tránsito y ritmo intestinal, además de mantener el ecosistema de flora bacteriana del colon. Otros estudios han encontrado que la fruta de pitahaya contiene cantidades significativas de pectina, que son fibras solubles, que hacen más eficiente la digestión y absorción de los alimentos. Número 5. Retrasa el envejecimiento. Investigaciones han encontrado que la pulpa de pitahaya presenta un potencial fitoquímico, ya que posee metabolitos secundarios con actividades antioxidantes, debido a un alto contenido de polifenoles como los flavonoides, y de pigmentos betalaínas como las betacianinas, además de alfa-tocoferol en las semillas con un poder antioxidante, que reducen los radicales libres que se forman en nuestro organismo y aumentan la oxidación y envejecimiento celular. Los flavonoides son compuestos fenólicos que actualmente están considerados de acción benéfica para la salud, debido a su acción antioxidante y eliminadora de radicales libres. Los protegen del daño producido por agentes oxidantes como rayos ultravioleta, la polución ambiental y sustancias químicas negativas provenientes de los alimentos, por el cual estos flavonoides cumplen funciones de nutrientes esenciales en nuestro organismo.
Otros estudios han encontrado en la pitahaya roja unos pigmentos betalaínas llamados betacianinas, que dan el color morado a la pulpa, y poseen un gran poder antioxidante que reduce radicales libres. Además, el alfa-tocoferol, que es una forma de vitamina E que se encuentra en las semillas de la pitahaya, tiene un poder antioxidante también. Número 6. Previene y ayuda a combatir el cáncer. Gracias a los oligosacáridos de las frutas, así como a sus fibras insolubles, su fermentación en el colon aumenta la flora intestinal buena y disminuye la mala, lo que da un gran potencial de reducción de riesgo de cáncer de colon. Además, otros estudios han encontrado que los flavonoides tienen efectos antimutagénicos y anticarcinógenos. Otros estudios han demostrado que hay una acción anticancerígena de la peptina modificada, porque esta puede unirse a una proteína G3 que se encuentra en las células tumorales y así inhibe su diseminación en el organismo. Y según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el alfa-tocoferol es un compuesto que ayuda a prevenir el daño de radicales libres y además está en estudio para la prevención y tratamiento de algunos tipos de cáncer. Número 7. Fortalece el sistema inmunológico. Debido a que contiene vitaminas del complejo B, vitamina C y vitamina E, además de ácidos grasos esenciales y minerales como el hierro, potasio, fósforo y calcio, y sin olvidar a los compuestos antioxidantes como flavonoides, betalaínas y alfa-tocoferol y fibras prebióticas, su consumo mejora nuestra nutrición y fortalece nuestro sistema inmunológico, mejorando nuestra salud. Si este video te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no olvides suscribirte para recibir nuevos videos.